buenos días a todos, bienvenidos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar, que forma parte de una serie de temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, con el objetivo de acompañarlos en esta reactivación responsable. Mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntarios en la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de esta sesión. Les recuerdo que todos sus micrófonos están silenciados. Los invitamos a formular sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Agradezco la asistencia a nuestras invitadas especiales expertas en materia legal, de quienes me permito leer una breve semblanza. Vanessa Álvarez Cruz, abogada litigante, especialista en Derecho Administrativo, Ambiental y Amparo. Actualmente se desempeña como consultora legal de empresas con alta calidad de análisis y experiencia jurídica, enfocada a la cultura de la legalidad y cumplimiento regulatorio, con más de 15 años de experiencia y actualmente funge como gerente de servicios legales en CAINTRA Nuevo León. Ivette Porras Salas, se ha especializado en áreas de litigio y consultoría laboral, incluyendo servicios de asesoría sobre cualquier consulta relacionada con materia del trabajo y su expectativa, regulación y la legislación laboral mexicana. Con más de 15 años de experiencia y actualmente funge como coordinadora laboral en CAINTRA Nuevo León. Sin más preámbulo, le cedo las palabras a nuestras invitadas y bienvenidas. Muchas gracias, Pili. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Déjame compartirte la pantalla. Ivette, tenemos tu pantalla. ¿Podrás dejarla de compartir, Ivette, para poder iniciar? Sí. ¿Listo? Listo. No me permite. Aquí tenemos problemas técnicos. Pilar, no me permite compartir pantalla y no tengo acceso a la presentación. No te preocupes, Vane, aquí te la voy dando. Gracias. Sin embargo, tampoco se puede visualizar. Está en modo minimizado. No sé si me puedan ayudar con ello. Ahí está. Perfecto, ya quedó. Ya la puedo compartir yo. Perfecto, adelante. Gracias. Listo. Buenos días a todos. Una disculpa por los inconvenientes técnicos de este inicio. En el nombre de todo el área legal de CAINTRA, en nombre de CAINTRA Nuevo León, vamos a dar inicio a este webinar respecto a la reactivación responsable que de forma gradual y escalonada se va a empezar a hacer a partir del 1 de junio. Y en razón de ello, antes de explicar los aspectos legales, cómo se va a aplicar esta reactivación o reanudación de actividades, me gustaría comentar como antecedentes una línea del tiempo donde se establecen los acuerdos. En este sentido, tenemos que partir de cómo inició por parte del gobierno federal toda la cuestión respecto al inicio en fase 2 de la pandemia. Mediante acuerdo del 24 de marzo se establecen las medidas preventivas, como muchos sabemos, por parte de la Secretaría de Salud. Estas medidas preventivas señalaron que específicamente se iban a tomar acciones por el Consejo de Salubridad General y posteriormente, el 30 de marzo, se emite una declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Ojo, es declaratoria de emergencias sanitarias, no así de contingencia sanitaria.
fue decretada por el Consejo de Salubridad General y en razón de ello, el 31 de marzo se emite el decreto, decreto que es sancionado por el presidente y acuerdo de las medidas extraordinarias que establece la suspensión de actividades a partir del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Entonces aquí partimos que la base de la suspensión de actividades en la cual actualmente nos encontramos es el mencionado decreto de fecha 31 de marzo. Este decreto específicamente establece que se suspenderán actividades y de acuerdo a esa suspensión únicamente podrán iniciar o seguir con la operación lo que son las llamadas empresas esenciales. En este caso se podrá continuar con el funcionamiento de las consideradas como esenciales, como son las directamente relacionadas para atender la emergencia sanitaria y las que son sectores fundamentales de la economía. Estos sectores fundamentales de la economía, por mencionar algunos, como ya sabemos, son gasolineras, recaudación tributaria, distribución de venta de energéticos, abarrotes, ferreterías, limpieza, servicios de mensajería, tiendas de autoservicio, cualquiera de estos sectores que son necesarios para hacer frente a la contingencia. En este sentido, empezó a haber ciertas dudas respecto a si mi empresa era esencial o no, si yo debía de cerrar o no. Necesariamente, si no se encuadraba en ese listado del acuerdo del 31 de marzo como empresa esencial, técnicamente se tendría que cerrar. Pero lamentablemente el gobierno federal fue un tanto ambiguo en no establecer si las cadenas de suministro podrían seguir operando porque eran base para las esenciales. Entonces se empezó a dar una serie de dudas y finalmente el gobierno de Nuevo León, como bien todos saben, en cuanto a la Secretaría de Economía y del Trabajo, estableció que algunas esenciales, es decir, algunas cadenas de suministro sí podían seguir operando siempre y cuando tomaran las medidas de seguridad. Y lo dijo tal cual el secretario de Trabajo. Entonces, ¿cuándo lo podrían hacer? Cuando hicieran una reducción de su personal, cuando tuvieran todas las medidas que se establecieron en el acuerdo 31 de marzo y siempre y cuando lo que se realizara por estas empresas o cadenas de suministro sí fuera de carácter esencial. Posteriormente, en la suspensión se habla específicamente también de un resguardo domiciliario. Este resguardo domiciliario es de manera estricta a toda persona vulnerable, mayor de 60 años, en estado de embarazo, con diagnóstico de hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, pulmonar, entre otras. Entonces, este grupo vulnerable, de forma estricta, tendría que estar en su casa y ahorita debería de estar en su casa, ¿no? Trabajando ya sea de home office o de forma voluntaria en el sentido del patrón que lo envía a su domicilio. Posteriormente, en fecha 21 de abril, se emite un segundo acuerdo, donde extiende el periodo de suspensión del 30 de marzo al 30 de abril, se extiende hasta el 30 de mayo. En ese sentido, en virtud de que ya está por terminar ese segundo periodo de suspensión, a través de la Secretaría de Salud, se emite el 14 de mayo el acuerdo con el que vamos a entrar a detalle en esta sesión, en esta plática, y ese acuerdo es la estrategia para la reapertura. Esa estrategia se especifica para todas las actividades sociales, económicas y educativas, y es a través de un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades. Asimismo, en día posterior al acuerdo del 14 de mayo, se emite un segundo acuerdo del 15 de mayo que modifica ciertos puntos del acuerdo del 14, relacionados con la industria o el sector que ahora es nuevo esencial del transporte. Entonces, partimos del acuerdo en esta sesión de aspectos legales de la reapertura del 14 de mayo, donde me establece la Secretaría de Salud cómo voy a hacer la reapertura, cómo voy a empezar a elaborar, qué debo de hacer y
en principio, quiénes se consideran nuevas esenciales. En ese acuerdo se establece como nuevas esenciales la industria de la construcción, de la minería y aquella que se dedica al transporte. En ese contexto, el 15 de mayo, como lo menciono, se hace la modificación a ciertos aspectos respecto a la industria de fabricación de equipo de transporte y posteriormente, el 18 de mayo, se emiten los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, que es la base para poder tener un regreso seguro a las actividades sociales, económicas y educativas. Y para entrar en contexto, específicamente de los acuerdos del 14 y del 15 de mayo, vamos, déjame, bien. Aquí en estos acuerdos se establece el marco de las acciones a implementar por el gobierno y población para hacer frente y mitigación a la pandemia. El gobierno ha dado a conocer una serie de requisitos para la reapertura ordenada, gradual y cauta con la finalidad de continuar con el cuidado de la salud y al mismo tiempo reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación económica. El 14 de mayo, como ahorita lo indiqué, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con esta apertura. Para llegar a esta nueva normalidad, se definió un proceso que consta de 3 etapas que tienen como objetivo reactivar las actividades socioeconómicas con la premisa de proteger la salud de la población, controlando la transmisión del virus y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud o brotes en las zonas del país que ya sufrieron el primer pico. Para esto se pone en marcha un sistema de alerta sanitaria. Es la duda que comúnmente nos han realizado, de cómo se va a empezar a conocer en qué nivel de alerta. Este sistema de alerta sanitaria tendrá una frecuencia semanal de resultados y será de aplicación estatal o municipal y determinará el nivel de restricción en las actividades económicas, sociales y educativas, de una forma gradual y ordenada, mediante la creación de un semáforo por regiones para evaluar el riesgo del contagio. Ha habido mucha confusión, y quiero hacer aquí un paréntesis, respecto a cómo se va a estar manejando ese semáforo. Si es a través de la federación o es a través de los estados. El día de ayer, la Secretaría de Gobernación estableció que es a través de la federación. Ese sistema de alerta se va a ir emitiendo semanalmente por la Secretaría de Salud. Se va a estar publicando en las páginas del gobierno de la nueva normalidad y a través de las conferencias que tiene el subsecretario de Salud. Pero también los estados tienen cierto semáforo, señalización, como en el ejemplo de Yucatán, no así en este caso Nuevo León, donde pues crea una confusión de ¿a cuál le voy a hacer caso? Crea una confusión de igual forma con Jalisco, que Jalisco ha señalado que ellos van a tener su propio semáforo. La recomendación para nosotros es siempre verificar el semáforo que se emita por parte de la federación y dependiendo de donde se encuentre el centro de trabajo, es decir, en qué estado y o municipio, estar monitoreando la información que se esté emitiendo en dicho estado o municipio. Si yo tengo una planta además de Nuevo León, tengo una planta, un centro de trabajo en Guadalajara, tengo un centro de trabajo en Yucatán, en Sonora, tenemos que estar monitoreando también las políticas internas que en materia de salud se están estableciendo. Es complicado, lo comprendo, debiese ser un poco más sencillo porque finalmente crea una cuestión de confusión y qué debo de aplicar o qué no. Sin embargo, la recomendación es basarse en el semáforo federal y verificar qué es lo que está haciendo cada uno de los estados, dónde nos encontramos y o municipios, que es la base. En razón de esto, en el decreto del 14 de marzo se establecen 3 etapas. Esas 3 etapas inician, la primera, el 18 de mayo, con la reapertura de actividades en los municipios que no tienen o no han presentado casos de COVID, en los llamados municipios de la esperanza o municipios verdes,
y que no tengan vecindad con municipios en caso de COVID. Estos municipios en esta etapa ya pudieron o están ya reanudando actividades a partir del 18 de mayo. La etapa 2. Esta etapa abarca del 18 al 31 de mayo y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general para la preparación de la reapertura de las actividades, como son la elaboración de protocolos. Esto es lo más importante. Para el reinicio y seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad del medio ambiente laboral, la reanudación de espacios, los procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización, higiene del espacio laboral, y que más adelante lo va a comentar mi compañera Ivette Porras. Entonces, tenemos que partir de que esta etapa 2 es del 18 al 31 de mayo, es una etapa de preparación. Las empresas, los centros de trabajo deben de iniciar a prepararse, deben de empezar a prepararse, sean esenciales, las nuevas esenciales o no sean nuevas esenciales, a emitir protocolos, a realizar protocolos. Y ahorita lo voy a comentar. En la etapa 3, esta etapa 3 ya es la etapa de la nueva normalidad. Esta etapa inicia el 1 de junio del 2020. Conforme al sistema de semáforo por regiones que comenté para la reapertura de las actividades. La reapertura por municipio se efectuará mediante identificación de colores. Esta identificación de colores, estamos hablando que es verde, amarillo, naranja y rojo, determina el tipo de medidas preventivas y de seguridad sanitaria que debemos de mantener. Cabe destacar que en cualquier color del semáforo, las actividades que son consideradas esenciales, tanto las establecidas en el acuerdo del 31 de marzo y las nuevas actividades esenciales establecidas en el acuerdo del 14 de marzo, que es el que estamos analizando, pueden seguir operando. Independientemente del color en que se encuentren, pueden hacerlo. Previo medidas de seguridad pertinentes que deban de tener. Ese semáforo que les comento establece los niveles de alerta. Esos niveles de alerta en base a color, tenemos el nivel de alerta bajo, como pueden observar en la pantalla, donde la actividad económica y laboral se reanuda al 100%, tanto las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. El semáforo, si lo encontramos en amarillo, y reitero, esta señalización va a ser por estados, por entidad federativa o municipios. Si nos encontramos en un estado donde el nivel es medio, el nivel de alerta es medio, ahí se permiten todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas de mayor vulnerabilidad y se reduce en 40% la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados. Están suspendidas las actividades escolares. Las actividades escolares única y exclusivamente mientras el semáforo está en verde pueden iniciar operaciones, pueden reanudar. Si no está en verde, no lo pueden hacer. En el nivel alto, cuando nos encontremos en un nivel naranja, en ese nivel siguen operando las actividades económicas esenciales y las actividades económicas no esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección de las personas de mayor vulnerabilidad y se reduce en 70% la actividad social, tanto en espacios públicos, abiertos y cerrados. Siguen suspendidas las actividades escolares. En el nivel máximo se activan los mecanismos de sana distancia. ¿Qué quiere decir? Que solo se va a permitir aquellas actividades económicas esenciales para poder seguir laborando y hacer frente al COVID. Y, sin duda alguna, la protección de las personas de mayor vulnerabilidad deben de resguardarse en sus casas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se inician de nueva cuenta todos los lineamientos de la jornada de sana distancia. ¿En qué sentido? No puede haber reuniones de más de 50 personas, tenemos que cuidar a nuestro sector vulnerable de nuestro centro de trabajo, tenemos que generar un mayor uso del home office, del llamado teletrabajo, etcétera, como ahorita lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que identificar la base para llegar a esta nueva normalidad. Para este lunes, ¿cómo vamos a iniciar? Es el nivel de alerta donde nos encontremos. ¿Cada cuándo se va a emitir este nivel de alerta? Semanalmente. Pero para poder iniciar actividades, tenemos que prepararnos con todas las medidas de seguridad e higiene en cada centro de trabajo, tanto para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.
Asimismo, se establecen los acuerdos que estamos mencionando del 14 y 15 de mayo, que las actividades o los sectores relacionados a la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte serán consideradas como actividades esenciales y podrán reiniciar labores el 1 de junio del 2020. Estos tres sectores, tanto las ya consideradas como esenciales, reitero, establecidas en el acuerdo del 31 de marzo, independientemente del color en el que el semáforo o el nivel de alerta se encuentre, pueden seguir operando para hacer frente a la pandemia. A partir del 18 y 31 de mayo del 2020, como mencionamos, dichos sectores deberán implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que publicaron y que en este caso ya se publicaron a través de una página de la nueva normalidad del 18 de mayo, fueron publicadas el 18 de mayo, cómo se deben de implementar los lineamientos de seguridad para el 1 de junio. Además, para que puedan iniciar operaciones, únicamente las empresas consideradas como esenciales, es decir, construcción, minería y la fabricación del equipo de transporte, deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria, acorde a los lineamientos técnicos que se publicaron, como ya lo mencioné, el 18 de mayo del 2020. Y estos protocolos deberán ser la base para la estrategia de estos centros de trabajo, de estos entes económicos para la reapertura. ¿Cuáles son estos lineamientos? Como ya sabemos, la pauta me la da el acuerdo del 14 de mayo. ¿En qué momento yo puedo empezar a operar? Es el 1 de junio, pero me dice que para los tres sectores debo de realizar un protocolo y debo de cumplir con los lineamientos. Estos lineamientos contienen principios y estrategias sobre las medidas de promoción de salud, de protección, para el cuidado de las personas vulnerables y de igual forma deben considerarse la elaboración de protocolos de seguridad sanitaria. También, para el inicio de actividades, para el inicio de actividades única y exclusivamente de estas tres empresas, estos lineamientos y protocolos se deben de subir a una plataforma que ahorita voy a mencionar. Pero ojo, no porque la obligatoriedad de cumplir con el protocolo o para estas tres nuevas esenciales, únicamente estos lineamientos deben de servir de base para ellas. No es así. Estos lineamientos se constituirán en el referente del resto de las actividades esenciales y no esenciales, debiendo utilizar los lineamientos para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevención de la infección. Entonces, las empresas que no son las nuevas esenciales, que no es minería, que no es construcción y no son la fabricación, el sector fabricación de equipo de autotransporte, estas empresas no tienen la obligatoriedad de registrarse ante la página del IMSS, que voy a comentar en un momento, pero sí tienen la obligatoriedad desde la percepción de personal de que debe de servir como un referente, de que estos lineamientos todos los debemos de analizar, debemos de aplicar y ver de acuerdo a las circunstancias de cada centro de trabajo que sí debo de poder llevar a cabo y que no puedo llevar a cabo. La reapertura económica no implica que la epidemia esté superada, que la epidemia ya haya pasado. Lo ha dicho reiteradamente la Secretaría de Salud. En ese sentido, vamos a reanudar actividades, pero con cuidado, siempre siguiendo las medidas de prevención. En razón de ello, la autoridad, en base al nivel de alerta, va a ir señalando cuáles decisiones son pertinentes en este ámbito socioeconómico y va a ir señalando la forma en que las empresas, las personas, la sociedad atiendan las recomendaciones sanitarias. Será determinante para mantener un nivel de alerta que permita una mayor actividad. Los centros de trabajo deberán iniciar actividades en el marco de esta nueva estrategia. Deben de hacer propicia una reapertura gradual, ordenada, cauta, segura. Y también deberán buscar una nueva cultura laboral en materia sanitaria y protección de las personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que presentan características de vulnerabilidad, que puedan presentar casos graves de COVID. En ese sentido, aquellas empresas que mencioné, las nuevas esenciales, a partir del 18 de mayo, ya pudieron haber accedido a un sistema de autoevaluación a través de la plataforma del gobierno de la nueva normalidad. En esa plataforma, la obligación de estos tres nuevos sectores es de registrarse y formalizar una carta de compromiso, debiendo agregar a cuál de los tres sectores pertenecen y deberán
informar durante el proceso de autoevaluación al IMSS, y el IMSS tendrá un plazo de 72, no mayor de 72 horas, el acuse de recibo correspondiente, junto con el resultado de la evaluación, mismo que podrá consistir en apruebo o deniego la autorización para seguir operando, o bien en una solicitud de ampliación. Entonces, estas nuevas 3 empresas o sectores esenciales deberán registrarse, deberán formalizar esta carta de compromiso, deberán autoevaluarse y con ello solicitar autorización al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa autorización la debe dar en un plazo no mayor de 72 horas y me debe dar un acuse. Si me dice que no puedo operar, porque hubo un tema en cuestión del protocolo, lo pueden volver a subir. Sin embargo, si no se tiene esa autorización para el 1 de junio, no se consideran nuevas esenciales, aunque lo sean. Y por tal motivo, tienen que estar, si no tienen la aprobación del IMSS, tienen que estar monitoreando el semáforo de estas 3 nuevas esenciales para efecto de poder seguir operando. Entonces, es muy importante que estos 3 sectores, únicamente por lo pronto, ha habido muchas dudas sobre si también alguna empresa que ya es esencial tiene que subir esos lineamientos, tiene que registrarse o tiene que hacer la autoevaluación. No debe de registrarse porque no, en principio la página no te lo permite. Pero en realidad la obligatoriedad, de acuerdo al acuerdo del 14 de mayo, es para las nuevas esenciales. Las esenciales que ya han venido operando en todos estos 2 meses lo pueden seguir haciendo, pero sí recomendamos que inicien un protocolo basado en los protocolos que se encuentran en la página de la nueva normalidad, que se autoevalúen para efecto de saber qué tan bien estoy o no en las medidas de seguridad que se están implementando en nuestra empresa. Y así poder, el momento en que haya una inspección, estar debidamente documentados, debidamente soportados para demostrarle a la autoridad que se están tomando todas las medidas de seguridad y de salud y de higiene para nuestros trabajadores. Y además, que esto no se haga esperando que me van a inspeccionar, que se haga como cultura en el centro de trabajo, que se haga en beneficio de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, creo que la duda ya quedó resuelta en que únicamente, y seguramente ya lo han visto en otros medios de difusión, estas 3 nuevas esenciales son las que deben de registrarse. La autoevaluación a la que me refiero está diferenciada en micro y pequeña, en mediana y grande empresa. La clasificación, de acuerdo a la Secretaría de Economía, de qué se considera una micro, es aquellas empresas que tienen hasta 10 trabajadores. La pequeña es de 11 a 50 trabajadores, las medianas es de 51 a 250 trabajadores y las grandes es de 250 trabajadores en adelante. En la página, para el registro, únicamente te hace 3 diferencias. Para micro y pequeña, para medianas y para grandes. Si las empresas logran la aprobación, estas nuevas esenciales podrán dar inicio a sus operaciones a partir del 1 de junio. En el supuesto de que haya una negativa, las empresas no podrán reiniciar sus actividades, salvo vuelva a ingresar el trámite, logre la aprobación o que la alerta del semáforo lo permita. En razón de esto, y dada la interpretación que hemos estado señalando, consideramos que por lo pronto, insisto, únicamente estos 3 sectores son los que deben de registrarse porque ya son considerados como nuevos esenciales. Son nuevos esenciales siempre y cuando tengan la aprobación. A partir del 1 de junio podrán iniciar operaciones. Aquí les muestro una gráfica que se encuentra en los lineamientos de seguridad sanitaria. Esta gráfica muestra los pasos o mecanismos para el registro de las empresas, de acuerdo a lo que deban de empezar a realizar en la página de la nueva normalidad para el registro. Como podrán ver, tenemos el punto 1, donde primero tenemos que revisar los lineamientos. Viene la página de internet. Posteriormente, una vez revisados los lineamientos, tenemos que establecer protocolos de seguridad sanitaria. Una vez que realice sus protocolos, pueden surgir 2 supuestos. O me sirven de referencia para el resto de la industria esencial y no esencial, le agrego el no esencial, o es obligatorio para la industria de la construcción, minería y la referente a la fabricación del equipo de transporte.
Si es obligatorio, me traslado al número 3. En el número 3 se establece cumplimentar el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria y usar la plataforma de la nueva normalidad para hacerlo. Una vez que completo ese documento, la empresa formaliza una carta compromiso e se incorpora a la plataforma y deben incluir la veracidad de la información, la aceptación de asesorías y acompañamiento del IMSS. Y una vez que en la plataforma se le indica de que ha quedado registrado, se le dice que en un plazo de 72 horas se va a emitir por parte de la autoridad el resultado de esa autoevaluación, de esa solicitud de registro. Entonces, el número 5, como vemos, el resultado de la evaluación por el IMSS, el protocolo de seguridad sanitaria cumple o no cumple, y de aquí partimos en 3 supuestos. El IMSS me va a contestar aprobado. Si la empresa logra concluir el establecimiento de protocolos de seguridad sanitaria, podrá dar inicio a sus operaciones. Me puede decir que no es concluyente. La empresa deberá de enviar información adicional al correo de la nueva normalidad. O me puede decir denegado. La empresa en este caso podrá reiniciar actividades siempre y cuando envíe el protocolo de seguridad sanitaria nuevamente. Y hasta entonces podrá reactivar actividades. Salvo que en ese inter, en Nuevo León, por ejemplo, donde nos encontramos, estemos en un nivel de alerta amarillo, naranja, pueden iniciar actividades, no como empresas esenciales, sino como el resto de las empresas en base al semáforo. Pero si llegamos a estar en rojo y no tienen la aprobación del IMSS, no lo podrán hacer. Y aquí hace una señalización la autoridad en cuanto a que independientemente si es un nivel aprobado o si no es concluyente o si es denegado, a cualquiera de los 3 niveles se pueden llevar a cabo inspecciones tanto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como de la COFEPRIS. Y también en ambos niveles pueden tener asesoría y acompañamiento del IMSS. Es decir, que seamos esenciales o que tengamos un registro de las nuevas esenciales no implica que ya no nos van a poder hacer una inspección. No es así. Implica que podemos estar trabajando sin temor de que alguien vaya y quiera cerrar el establecimiento porque no soy esencial. No es así. Pero sí pueden ir a inspeccionar para verificar que las medidas se están llevando a cabo conforme los protocolos y lineamientos. En este sentido, se recomienda que tengan un expediente. En cada centro de trabajo tengan un expediente, que por cierto, el registro se hace por cada centro de trabajo. Y en cada centro de trabajo recomendamos que se tenga un expediente, en el expediente donde contenga el registro de preferencia, pegarlo en un lugar visible, o cuando pueda llegar alguna autoridad, que se haya dado la aprobación por parte del IMSS, tener en ese expediente de trabajo las medidas que ustedes están llevando a cabo desde antes de estos lineamientos, con los lineamientos y el protocolo que actualmente se va a tener por la empresa, para tenerlos identificados y en base a esto poder hacer frente a una posible inspección que se pueda llegar a dar, que en la mayoría de las ocasiones se realiza porque alguno de nuestros trabajadores se quejó porque siente que no está seguro en su centro de trabajo. Entonces, es muy importante que estos lineamientos se le den a conocer a sus trabajadores, que estos protocolos los comuniquen a sus trabajadores con una comunicación efectiva. Para de esta forma, ellos sepan que la empresa, que el empleador está cuidando su salud y de igual forma poder iniciar labores para que la economía se vea reactivada, porque a todos nos afecta la suspensión. En estos lineamientos se establece específicamente, entre otros puntos, y van a encontrar en ellos la estrategia del retorno a las actividades, la estrategia generales de control, referente a cómo van a implementar esa promoción de la salud, esa protección a la salud, la sana distancia, el control de ingreso y egreso, las medidas de prevención de contagio en la empresa, el uso de equipos de protección de personal, plan para el retorno al trabajo. Deben de tener una planeación e información. Todos estos referentes los encuentran en los lineamientos. También van a encontrar medidas de prevención de brotes en la empresa, políticas temporales, según el nivel de alerta en el que nos encontremos, las medidas de protección para la evaluación para la población vulnerable y la clasificación de riesgo de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad y la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Esto más adelante lo va a comentar la licenciada Ivette Porras,
más en específico. Entre las medidas de seguridad sanitaria que se encuentran en los lineamientos están las medidas de planeación y gestión. Tenemos que hacer una diferenciación entre cada una. Estas medidas de planeación y gestión y recomendamos que se crea un comité o mínimo una persona responsable en la empresa de definir, implementar, dar seguimiento y supervisar las medidas. Y todo esto acorde a qué giro soy, acorde a qué capacidad tengo en las instalaciones, soy micro o soy pequeña, soy mediano, soy grande. Debe de ser acorde a ese nivel de empresa y que cada uno conoce. Entonces, si no puedo crear un comité, pero sí puedo designar una persona que sea responsable para que esté verificando, implementando y dando seguimiento a todas las medidas de seguridad. Además de esa planeación que debo de hacer, también encontramos que debo de tener medidas de capacitación y promoción de la salud, en el cual le vamos a hacer conocer a nuestros trabajadores cómo debe utilizar el equipo de protección personal, cómo debe de lavarse las manos, el uso de gel antibacterial, cómo debe en cada momento, en qué momento debe ser, el saludo de etiqueta, la distribución de material infográfico, el uso de cubrebocas. Todas las medidas se deben de promocionar a su personal. Y no solamente a su personal, también a aquellos que de forma externa laboren o colaboren con ustedes como contratistas, como personas proveedores, buscar que esa interacción sea menor, pero si se necesita, ellos también deben de saber que al momento de llegar a la empresa, ¿qué deben de cumplir? Lo recomendable es que antes de que acudan, ustedes se comuniquen con ellos, les envíen información a través de medios electrónicos de que para poder ingresar tienes que llevar a cabo este protocolo de personas externas a la empresa. No solamente los trabajadores son quienes deben de cumplir, también quien ingresa a mi empresa, sea quien sea. Unas terceras medidas de estos lineamientos son las medidas de ingeniería o estructurales. Aquí es la adecuación de espacios de trabajo. ¿Cómo debe ser la sana distancia? ¿Cómo voy a implementar barreras físicas? ¿Cómo voy a establecer ese control de ingreso y egreso? ¿Voy a crear áreas de uso exclusivo para personas vulnerables? ¿Voy a tener un sistema de ventilación natural o extracción de aire? ¿Por qué? Porque también el uso de cubrebocas, que ha generado tanto revuelo en si es obligatorio o no, o si es necesario o no, ahorita ya ha quedado claro por la Secretaría de Salud, que es necesario para poder evitar que las secreciones de las personas puedan trasladarse a otras, ¿no? No es un medio que anteriormente estaba autorizado, hoy por hoy sí, y en razón de eso también las empresas recomendamos que tengan, y hemos escuchado a los expertos en seguridad e higiene, que deben de tener un lugar exclusivo para todos esos instrumentos que se utilizan, como son toallas sanitizantes, como son los cubrebocas, al momento de desecharlos, estén en un lugar especial para ello. ¿Por qué? Porque son un área contaminada. En estas medidas de ingeniería estructural también deben de prevalecer los controles de visita, los que ya comentaba, proveedores y contratistas. Aquí específicamente estoy haciendo énfasis a algunas. En los lineamientos vienen todas y cada una de ellas y cómo se debe de entender a cada una y cómo se debe de aplicar. Igualmente, la última medida que comento en este caso son las medidas administrativas o de organización. Aquí se debe privilegiar el teletrabajo para el personal vulnerable y todo aquel considerado no esencial dentro de la empresa. La limitación de reuniones presenciales, la suspensión de eventos de más de 50 personas, la política de restricción de viajes, modificar turnos, tener horarios flexibles y diferenciados de esos grupos vulnerables, no tener un tema de discriminación a personal contagiado, utilizar transporte personal, etc. Es decir, no porque se reactive, no porque el semáforo esté en amarillo o no porque esta reapertura de actividades sea de forma gradual o escalonada, significa que el virus ya dejó de existir. No es así. El virus está aquí con nosotros. El virus no se va a ir lamentablemente en corto tiempo, como vemos en las noticias, pero tenemos que aprender a convivir con él. Tenemos que aprender a cómo evitar que se propague en nuestro centro de trabajo, tenemos que aprender a cómo evitar que nuestro personal se contagie y para eso tenemos que establecer todas y cada una de estas medidas, acorde a nuestro nivel de empresa. Los pasos para establecer los protocolos que menciono de seguridad sanitaria se encuentran en esta imagen. Esta imagen y las imágenes que aquí hemos mostrado están en los lineamientos. Ustedes allí las pueden visualizar. Lo primero que tengo que hacer es, como insisto, identificar si los protocolos
son obligatorios para registrarme, en este caso únicamente a las 3 sectores de empresas, la construcción, minería y el equipo de transporte. Debo de cumplirlo de forma obligatoria para el registro y que se me autorice iniciar operaciones el 1 de junio. Pero aún y no tenga una obligatoriedad de subirlo y de registrarme, estos protocolos sirven de referente, insisto, para que todos y cada uno de los centros de trabajo cuenten con él. Entonces, ¿cómo pueden empezar a planear, verdad? ¿Cómo pueden empezar a establecer ese protocolo, a realizar ese protocolo? Pues es en base, en principio, a una planeación. Conozco mi empresa, conozco el número de empleados que tengo, conozco qué empleados son vulnerables, cómo voy a empezar a planear para el reinicio de las actividades a partir del 1 de junio. Una vez que hago la planeación, tenemos que identificar las medidas de promoción de salud. ¿Qué le voy a comunicar a mi empleado? ¿Cómo voy a empezar a implementar esas medidas? 3, seleccionar medidas de protección de salud. Promociono y también implemento protección de salud. ¿Cuáles medidas vamos a implementar en nuestros centros de trabajo? Posterior a ello, encontramos como número 4 la información y capacitación. Hay cursos en la página de la nueva normalidad de la Secretaría de Salud, de igual forma, gratuitos por parte del IMSS, para aquel comité, para aquella persona encargada de supervisar y de llevar a cabo todas estas acciones por parte de la empresa puedan tomarlos. Una vez que ya informé, capacité a mi personal, se aplican medidas temporales. Estas medidas temporales, ahorita las va a comentar Ivette, se basan de acuerdo al nivel de alerta en el que nos encontramos. Después de tener esas políticas temporales identificadas, podemos tener asesoría de acompañamiento. Y asesoría de acompañamiento no de forma presencial se pueda entender únicamente, sino de forma virtual. En la página del IMSS hay preguntas y respuestas. En la página del IMSS o Nueva Normalidad pueden llamar. Y finalmente, en CAINTRA siempre estamos a la disposición de ustedes para asesorarlos, acompañarlos en dudas que tengan. En este webinar también se encuentra con nosotros Julio Martínez del Instituto de Protección al Ambiente, así como el doctor Mauro. Ellos son especialistas en cuestiones de seguridad e higiene. Y bueno, hace unos días tuvieron un webinar específico sobre cómo implementar estos protocolos o cómo implementar estos lineamientos de forma técnica. Y con CAINTRA y el IPA cuentan para esa asesoría de acompañamiento. Pero una vez que ya tienen el número 6 ya también definido, aquí el paso 7 y final es completar el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria, ojo, únicamente para las nuevas esenciales. Ha habido mucha cuestión tengo empresas micro y pequeñas que me dicen, oye, es que ¿cómo elaboro el protocolo? Ya leí los lineamientos, pero en base a cómo lo hago, en base a qué, en base a los lineamientos, pero tienen algún machote, tienen algún formato. Lo ideal es que si ustedes ya tienen un protocolo actual, lo ajusten a los lineamientos. Lo cotejen sobre los lineamientos e identifiquen qué falta y qué no falta. Si no tienen un protocolo, en este caso, en la página web de la nueva normalidad, y aquí hay una imagen, existen guías para elaborar el protocolo dependiendo del tamaño de empresa. Aquí pueden ver una pestaña en color vino que señala documentos. Al darle clic a esa pestaña, se establece micro y pequeñas, protocolo de seguridad sanitaria para micro y pequeñas empresas, protocolo de seguridad sanitaria para medianas empresas y protocolo de seguridad sanitaria para las grandes empresas. En el enlace, al darle descargar, les aparece lo siguiente. Aquí les aparece la página en Word, donde ustedes pueden habilitar la edición y ya está lista para que vayan completándolo. Poner el logo de la empresa, el nombre de la empresa, qué actividad económica se dedica, la dirección de la empresa, la fecha de elaboración, etc. Y cada que vayan modificando ese protocolo se recomienda ir señalando cuándo fue la última revisión del mismo. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar esto. Además de encontrar esa parte. También en esa página pueden encontrar, si se fijan en la parte inferior de la presentación, dice material educativo de apoyo para cumplir los lineamientos. Entonces, además del protocolo, tenemos material de apoyo como las medidas de prevención de contagio de la empresa. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Entonces, en ese material de apoyo se establece, también se cuenta con promoción de la salud. ¿Qué entendemos por promoción de la salud? ¿Cómo seguir dándolo de la sana distancia?
cuál es la estrategia en cuanto al ingreso o egreso. Toda esa información la pueden encontrar al darle descargar en el enlace que se menciona. También existen en esta parte medidas para ciertos sectores como hotelería, restaurantes, minería, estéticas, construcción, transporte, etc. Esperemos que esto se vaya ampliando a más giros de empresas y centros de trabajo, pero por lo pronto esto lo pueden encontrar y descargar en la página de la nueva normalidad que reiteradamente hemos estado comentando. Finalmente, ya una vez que ustedes tienen su protocolo, lo ideal es, insisto, tenerlo en un expediente de administración en el área de la empresa de protección y seguir monitoreando diariamente cómo se está llevando a cabo el nivel de alerta, si hay alguna nueva esencial que deba cumplir con un registro obligatorio, si hay cambios en los acuerdos que ahorita estamos mencionando. Todo esto es base a los acuerdos del 14 y 15 de mayo. Si hay algún cambio, se los haremos saber, pero estos lineamientos que se publicaron el 18 de mayo es la base para esta nueva normalidad. Y finalmente, para finalizar mi participación, el día, como pueden ver en la página del coronavirus.gov.mx, existen diversos documentos de consulta. Muchas veces únicamente, hoy por hoy estamos entrando a verificar en la página de la nueva normalidad, pero también está esta otra página donde se suben diversos documentos. Es un poco no idóneo que haya tanto documento en diversas páginas. Lo ideal es que se concentrara en una sola. Sin embargo, así es como se está manejando por parte de la Federación. Entonces, en esta página de coronavirus, el día de ayer se publicó un lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados. Está actualizado al día 27 de mayo. Aquí ustedes le pueden dar un clic. Al momento de darle clic en la página de coronavirus.gov.mx, podrán identificar ese lineamiento y de igual forma hay un lineamiento general para la mitigación y prevención en espacios públicos abiertos. Y es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de alerta, recordemos que las actividades esenciales siempre pueden seguir operando y las actividades económicas, cuando se encuentren en el nivel de alerta amarillo, naranja o verde, Dios mediante, pueden seguir operando, pero estamos hablando que en cuanto a la apertura de espacios públicos se va a ir reduciendo hasta iniciando con espacios cerrados y posteriormente la reducción en espacios públicos abiertos hasta pasar a una alerta roja donde deban de estar cerrados los dos. Pero estos lineamientos pueden servir también de referente para que identifiquen qué debe de aplicar para estos dos supuestos. En ese contexto, finalizo mi participación. Doy la palabra a Ivette Porras. Ivette Porras, abogada especialista en materia laboral, va a comentar las medidas de prevención a las que hice referencia. Va a comentar cuestiones de qué está haciendo ahorita la autoridad en base a las inspecciones laborales que se están llevando a cabo, y no solamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ni por la COFEPRIS, también se están llevando a cabo por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Economía del Estado. Entonces, me despido. Al finalizar la participación de Ivette Porras, tenemos una conclusión, la cual va a dar lectura a Ivette y al finalizar tendremos un breve espacio de preguntas y respuestas. Estoy visualizando que sí existen un buen número de preguntas. Pilar, que es nuestra moderadora, nos va a hacer el favor de compartirlas para irles respondiendo en un menor tiempo posible. Gracias. Listo, Ivette. No te escuchas, Ivette. Gracias, Vane. Voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, pues como ya les comentó Vanessa, todo lo que es la parte de los protocolos y los lineamientos que se tienen que tener en cada uno de los centros de trabajo, pues me voy a enfocar un poquito a las medidas de prevención de contagio en la empresa y me voy a ir un poquito rapidito para tener oportunidad de que podamos contestar la mayoría de las preguntas que nos están haciendo aquí por preguntas y respuestas.
Y bueno, ¿de qué nos habla estas medidas de prevención de contagio en la empresa? Pues prácticamente la gestión administrativa en una empresa es clave y sirve como base para la ejecución, potencialización y seguimiento de las medidas implementadas. El éxito de cualquier medida está basado en un sistema fuerte de gestión y seguimiento, y por ello se sugiere que incluyan, fortalezcas y desarrolles en forma simple, clara y precisa los siguientes protocolos y lineamientos en el protocolo de seguridad sanitaria. ¿Qué debemos incluir? Bueno, pues lineamientos que permitan el teletrabajo a las personas que por sus condiciones de salud, edad, gestación o lactancia lo ameriten. Si el teletrabajo no es posible, cuenta con evidencia documental del escalonamiento de horarios de ingreso, modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite concentraciones de trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y espacios de trabajo. Es decir, vamos a tener que empezar esta nueva normalidad, no entrando quizás todos juntos, sino escalonando horarios. En las áreas de comida igual, escalonando horarios para los trabajadores. Debemos de tener un protocolo de acceso con filtro sanitario que incluya la determinación de la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa, y en caso de no ser posible así, determinar la temperatura corporal al egreso de las instalaciones. El protocolo deberá referir que ésta se tomará antes de que concluya el turno en las estaciones de trabajo donde se ubiquen los trabajadores. Lineamientos para el control de visitas de proveedores y contratistas en materia de higiene y sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, ese debe seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar. Tenemos que tener también lineamientos sobre favorecer las reuniones de trabajo por teléfono o videoconferencia. En caso contrario, deberán documentar mediante evidencia fotográfica la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso común antes y después de cada reunión. Es bien importante que todo esto que les estoy mencionando, empecemos ya a implementarlo en nuestros centros de trabajo, seamos esenciales o no seamos esenciales. Es algo que tenemos que tener de ya y tenemos que ir implementando. Los que son esenciales, tienen que tenerlo ya, toda la sana distancia, el acceso con filtro, el control de visitas, los lineamientos para favorecer las reuniones, porque ya me ha tocado en algunos casos en donde empresas que ya tienen tiempo trabajando son inspeccionadas y no tienen ninguno de estos protocolos. Entonces, sí es bien importante que vayamos ya teniendo estos protocolos, ir de alguna manera teniendo reuniones con nuestros trabajadores en el sentido de explicarles a cada uno de ellos cuáles van a ser los nuevos procesos con esta nueva normalidad. Me decían, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Pues creo que realmente a una normalidad como tal cual como la teníamos antes, pues no. Tendríamos que ir avanzando poco a poco. Entonces, le llamamos así la nueva normalidad porque sí, oye, regresamos a la normalidad quizás en nuestro trabajo, pero con unas medidas que cambiaron todo el perfil de lo que nosotros estábamos acostumbrados a manejar. Entonces, sí es bien importante que cada uno de estos protocolos los vayamos documentando. Y me voy a ir ahorita un poquito, voy a ir interrumpiendo y explicando en el caso de las inspecciones, porque el inspector va a llegar y es bien importante que desde que él llega, tengamos nosotros los mismos protocolos que aplicamos para nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Igual, llega, se le toma la temperatura, etcétera. Todos estos protocolos tenemos que ir trabajándolo. Si cuentas con cafetería o comedores, deberán contar con lineamientos dirigidos al personal de caja, cocina y meseros, sobre todo traer el cabello recogido y utilizar cubrebocas en todo momento. Tuve una inspección de una empresa que me decía, oye, ves, es que yo soy esencial y tenemos todos los protocolos. Pues sí, nada más que cuando llegó el inspector, 4, 5, 6 trabajadores no traían puesto el cubrebocas. Entonces, el cubrebocas en nuestro centro de trabajo es obligatorio. Tiene que ser obligatorio. Obviamente para todos, fuera de nuestro centro de trabajo, el deber ser es que fuera obligatorio, pero bueno, ya eso independientemente de cada persona tendrá que adoptarlo o no, es una decisión, pero en nuestro centro de trabajo debe de ser obligatorio porque al momento de una inspección, el inspector puede entrar a nuestras instalaciones y puede observar, puede pedir información y entonces en base a eso, él va a elaborar su acta, ¿no? Los protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas y superficies, objetos de contacto y de uso común, que incluya lavar con agua y jabón,
desinfectar con una solución de hipoclorito, todo o alguna otra solución que esté certificada para eliminar el virus, ¿no? Programa de supervisión o verificación del cumplimiento de los lineamientos de sana distancia, tecnológicos, visuales, documentales, etcétera, que deben de seguir los trabajadores. En la misma página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o en la de la Secretaría de Salud hay muchos información física que se puede imprimir o mandar a hacer en panfletos para colocar en nuestros centros de trabajo. Entonces, hay mucha información, de hecho ya la subió la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, que ustedes pueden aprovechar para poner y pegar en su centro de trabajo y que sea algo visual para que sus trabajadores lo estén viendo cada vez que entren y salgan de su centro de trabajo. Programa de supervisión de la preparación de las soluciones de agua y jabón, así como la preparación de soluciones desinfectantes. Se prepara de manera diaria en cantidades suficientes que eviten el desperdicio y que no se mezclen con ninguna otra sustancia química. En caso de contar con tiras reactivas para la determinación de la concentración de hipoclorito, de sodio, etcétera, podrán almacenarse la solución siempre y cuando se asegure no disminuir su concentración en más de un 10%. ¿Qué otras cosas debemos de tener? Digo, se lo vamos como quiera, se los vamos a compartir, pero bueno, lineamientos que promuevan una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, el código de ética, que incluya lineamientos específicos de no discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. Es bien importante esta parte de la no discriminación y cómo lo vamos a ir manejando en nuestras empresas. Por eso es bien importante que capacitemos a nuestro personal de recursos humanos, a nuestro personal de relaciones laborales e incluso la mayoría de los centros de trabajo debe tener una comisión mixta de seguridad e higiene. Esa comisión mixta de seguridad e higiene hay que ponerlo a trabajar y ellos tienen que tener toda esta información para poder transmitir a nuestros trabajadores. Lineamientos para evitar el uso de joyerías, corbata, barbas, bigote, toda vez que sean reservorios de virus y demás microorganismos, así como sobre no compartir entre los trabajadores celular, utensilios de cocina, papelería y plumas. Y ese es un tema que muchos nos preguntan, oye, ¿voy a prohibir la entrada a mis trabajadores del uso de barba? En lo personal y mi opinión muy particular es sí, porque el bien tutelado que estamos cuidando es la salud, ¿sí? Entonces eso, aparte que vienen los lineamientos, nos hace que esto sea de manera obligatoria. He visto por ahí algunas imágenes en donde hay ciertos cortes de barba, etcétera. Por ejemplo, el bigote y una pequeña barba cubre el tapabocas. Podría ser que pudiéramos utilizarlo así. El ideal es quitar totalmente la barba, las corbatas. Nosotros para los abogados va a ser un poco complicado las corbatas, se tienen que acostumbrar las joyas. Digo, todavía no me desacostumbro los aretes, pero es algo que vamos a tener que estar implementando, al menos en lo que esta fase importante en la que ahorita nos encontramos, pues tenemos que seguir tal cual los lineamientos. Hay opiniones, porque me he encontrado con opiniones en el sentido de que no es obligatorio quitar la barba. En estricto derecho, para nosotros los abogados, yo diría que sí, quizás a lo mejor para un ingeniero o para o incluso otro abogado, pues decir, no necesariamente. Si tal cual vienen los lineamientos, creo que es parte de lo que nos van a verificar, así que sí va a ser importante en la manera que concienticemos a nuestros trabajadores. Que se lo hagamos de ver, no como es obligatorio porque va a venir la autoridad y me va a multar. No, es obligatorio porque tenemos que cuidar la salud de todos y cada uno de nuestros colaboradores que se encuentran en la empresa. Tu programa específico de protección civil debe considerar acciones ante riesgos sanitarios. Si cuentas con un sistema de gestión, debes asegurarte que incluya un apartado de contingencia sanitaria. Este debe incluir la identificación de peligros y evaluación de riesgos relativos a contingencias sanitarias, así como con un procedimiento estructurado de respuesta ante contingencias sanitarias con asignación de responsables y al menos recursos materiales y financieros. Perdón, medidas de prevención de brotes en la empresa, pues estas medidas son acciones
que se realizan cuando se sospecha o se sabe que existe una infección en el centro de trabajo con la finalidad de contenerla y evitar la propagación del virus entre el personal. Es decir, enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad, identificar a personas trabajadoras que hayan estado en contacto con una persona infectada o con una sospecha de infección y enviarlos a casa, evitar el retorno de personas trabajadoras enfermos sin contar con la evaluación médica pertinente, llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario y voluntario y evaluar posibles casos de contagio. Esto ya lo debemos de tener. O sea, tenemos que tener ya este tipo de protocolo para identificar a cualquier persona trabajadora que haya estado en contacto con una persona infectada o se sospecha de alguna infección y hay que enviarlos a casa. ¿Cuáles serían las políticas temporales que nos habla estos nuevos lineamientos? Bueno, pues son las medidas que implementan los centros de trabajo durante la nueva normalidad con el fin de reducir el riesgo de contagio. Estas medidas dependerán del tipo de actividad que realiza el centro de trabajo, el municipio o localidad en donde se encuentra y las áreas con las que cuente. Entre estas acciones se encuentran las medidas para distanciamiento en áreas comunes, comedores, reuniones, horarios escalonados y el equipo de protección, entre otros. Y aquí pongo un ejemplo de las políticas temporales de acuerdo al nivel de alerta, máxima, alta, media y baja, y vamos ahí van ustedes ya viendo cómo debe de ser, ¿no? Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de la enfermedad a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia, y nos marca que puede estar en cualquiera de esos niveles, se puede permitir. Y otro ejemplo de las políticas temporales, pues bueno, suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 50 personas. Como ven, ahí se maneja en máxima, en alta, en media y ya no en baja. Y así consecutivamente, establecer barreras físicas entre las personas trabajadoras que no cuenten con una distancia mínima de 1.5 metros en la medida de lo posible, considerando los frentes y laterales del espacio de trabajo. Ahí está en máxima, en alta, en media y bueno, en baja ya puede ser sin, ¿no? Y vamos ahí viendo una serie de cosas o restricciones que pudiéramos tener de acuerdo al nivel de alerta. Me voy a ir un poquito rápido, ya estoy en tiempo. Una vez identificado que el centro de trabajo pertenece a un sector esencial y puede seguir laborando, deberán suspenderse las actividades no esenciales en dicho centro de trabajo. Actividad no esencial es aquella que no afecta a la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de las personas trabajadoras, y vemos que solamente se puede realizar cuando está en nivel máxima, alta, media y baja, puede regresar a sus funciones. Y bueno, en la parte de vigilancia y supervisión son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas o el centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o persona designada para estas tareas, que en el caso de muchas empresas pues, puede ser la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues uno, verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo, verificar la provisión constante de agua, jabón, toallas desechables, de soluciones a base de alcohol gel al 70% en todas las áreas de la empresa y centros de trabajo, monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las posibles modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo y establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento. Todos de acuerdo a nuestro centro de trabajo podremos crear ese mecanismo o ese seguimiento para poder llevar a cabo todos estos procesos. Las medidas de protección para la población vulnerable en el centro de trabajo, ubicados en regiones designadas de alerta alta y media, que es una de la cual nos encontramos nosotros aquí en la ciudad, pues bueno, son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas o el centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o persona que se designe para estas áreas. Y uno, deberán implementar los lineamientos diferenciados que permitan disminuir el riesgo de la población en situación de vulnerabilidad. En localidades caracterizadas de alerta máxima está prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad acudan a trabajar.
alerta baja, no será necesario implementar medidas especiales y pueden regresar de manera normal. Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de contagio del personal en condición de vulnerabilidad. En caso de no ser posible hacer el trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán designar un comité o una persona responsable de garantizar las siguientes medidas especiales. Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en situación de vulnerabilidad. Cerciorarse que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de alcohol gel al 70% a disposición permanente. Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros. Y permitir el horario o el ingreso en horarios diferentes al resto de personal para evitar los horarios pico en el transporte público o en el transporte de personal. Esto es para las personas vulnerables. Ya una vez que en el semáforo ellos pudieran regresar a nuestro centro de trabajo, el ideal o lo que se recomienda es esto. O sea, si la mayoría de nuestro personal está entrando, no sé, 8:30, 9 o 7 de la mañana, si ellos entran a las 7 de la mañana, una mayor parte, los vulnerables tendrán que entrar en un horario distinto al de la mayoría para evitar mucho el contacto con las demás personas, ¿no? Y que sea disminuido, haya una cantidad de personas mínima cuando ellos ingresen a nuestro centro de trabajo. Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y o vestidores para reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo, que serían los vulnerables. Y en caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán de establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable. Y finalmente, deberá considerarse que los procesos en los que participa este personal en situación de vulnerabilidad pueden verse afectados, por lo que deberán garantizarse que ello no resulte en actitudes irrespetuosas o discriminación en su contra, y estas medidas de protección no deben confundirse o utilizarse para discriminar o limitar su derecho al trabajo. Es bien importante que en este tema consideramos mucho a este tipo de trabajadores y informemos bien a nuestra otra parte de colaboradores, en el sentido que una vez que regresen estos trabajadores y que hayamos identificado, hayamos preparado zonas exclusivas para ellos, no tratemos de discriminarlos. Y todo esto creo que es mucho en la forma en la que nosotros comuniquemos a los trabajadores por qué ellos están en unas zonas diferenciadas, el por qué ellos están entrando al trabajo en horarios distintos o saliendo en horarios distintos o comiendo en horarios distintos. E incluso en algunos casos en los que ellos se encuentran ahorita en su domicilio. Y aquí sí me gustaría hacer un punto específico en el sentido de que ellos están en una situación vulnerable de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo, por el riesgo mayor en el que ellos se encuentran a poder contagiar este virus y que pudiera tener repercusiones, incluso la muerte, para este tipo de personas. Entonces, creo aquí que es muy importante cómo manejemos nosotros en nuestras áreas de recursos humanos, en nuestras áreas de recursos de relaciones laborales, a la información de los trabajadores respecto a estas personas. Porque me he tocado con comentarios en los que dicen, oye, es que mis trabajadores dicen que ellos están allá en su casa de flojos, etcétera. En la mano de lo que estén nuestras posibilidades de que hagan algo vía remota, podemos hacerlo. Pero sí concientizar a nuestros trabajadores cuál es la verdadera situación, porque si no lo hacemos nosotros desde dentro de la empresa, todo esto se puede malinterpretar y puede crear en sus empresas y en su centro de trabajo conflictos laborales, ¿sí? Y unos me decían, oye, voy a descontar a mis trabajadores que están en estado de vulnerabilidad porque ellos no están haciendo nada y los otros sí, y es un tema, sí pueden hacerlo, de acuerdo a su empresa y al estatus económico que vive su empresa, ¿sí? Y hacerlo de previo acuerdo con los trabajadores, pero
yo diría que siempre analizando la situación particular de cada una de las empresas. Y en lo posible, ellos debieran de seguir percibiendo el salario normal. Y bueno, creo que aquí se atoró mi presentación. Y bueno, hay otra, la clasificación de riesgo por condición de vulnerabilidad, de la que es importante que tomemos en cuenta, pues ahí lo dividimos en dos, que son las características de las personas y la clasificación de la vulnerabilidad. Y en otros dos, que es el riesgo bajo o poco vulnerable y el riesgo alto o vulnerable. Es decir, sin antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles, es riesgo bajo o poco vulnerable, sin problema en el sistema inmunológico y personas menores de 60 años. Y el riesgo alto o vulnerable, que son este grupo del que hablamos, es que viven con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, metabólicas o inmunosupresoras, quienes viven con obesidad y sobrepeso, personas adultas mayores de 60 años cumplidos, personas embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, y yo incluiría aquí también las trabajadores que se encuentran en estado de lactancia. Y bueno, ya entrando un poco el tema de las inspecciones, pues bueno, es a partir del mes de junio, las visitas a las empresas serán distintas, de acuerdo con color del semáforo en el municipio que se encuentre cada centro de trabajo, pero siempre inspeccionando que se cumpla con lo determinado por las autoridades sanitarias. La encargada de la política laboral del país informó sobre quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias y destacó que el 94% de las empresas están cumpliendo, mientras que el 6% se niega al cierre. Las empresas que hayan recibido aprobación por parte del IMSS quedan sujetas a verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. De incumplir con las medidas de seguridad establecidas en el protocolo, las empresas podrán ser clausuradas e incluso multadas. Entonces, sí es bien importante que tomemos en cuenta todas estas probables inspecciones que se pueden ir dando y es bien importante que empecemos ya una vez que tengamos nuestros protocolos, yo les digo que es muy importante tener una persona asignada o un comité asignado para el caso de una inspección, ¿sí? Aunado a todo lo que dijo Vanessa, que tenemos que tener de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los protocolos, tenemos que tener una persona asignada y les voy a comentar por qué. Porque ya ha pasado en muchas empresas y en el transcurso que hemos tenido de experiencias de estos cambios que se han dado y las empresas que siempre siguieron funcionando como esenciales, el problema muchas veces en estas empresas es que sí somos esenciales, sí tenemos los protocolos, pero a la hora de que llegaba el inspector, pues no sabía ni con quién mandar al inspector. Entonces era un problema porque cuando llegaba el inspector, pues la información que daban no era la información que realmente tenían y en el acta de inspección pues no acreditaban o que era esencial o que cumplían con las medidas sanitarias. Entonces es bien importante que tengamos una persona ya asignada para el tema de que en caso de un inspector, ya sea de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS o la Secretaría de Economía del Trabajo o incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, tengamos una persona que sea asignada para atender este tipo de inspecciones. Es decir, que tenga la posibilidad de tener a la mano pues la carta que nuestros clientes que son esenciales en el caso de las cadenas de suministro, pues nos piden para proveer nuestro material o facturas o pedidos de órdenes de compra, etcétera. Y desde luego, pues la parte de salud, nuestros protocolos, nuestros lineamientos, mostrar en nuestras instalaciones dónde está ubicado el gel, quién es la persona que está tomando la temperatura, dónde están los anuncios donde informamos a nosotros sobre la enfermedad del COVID, etcétera. Todo esto tenemos que tener una persona asignada o un grupo de personas asignadas para cuando llegue el inspector, nosotros poder demostrar y poder mostrar al inspector que contamos con todos los documentos, porque si no lo hacemos así y lo tenemos, hemos tenido cierres de empresas que son esenciales y que tienen todos los documentos
pero por no estar con una persona o porque lo atendió el guardia, no pudieron comprobar o no pudieron dar la información correcta y fueron cerrados, clausurados o multados. Incluso hay algunos que tenemos en proceso. Entonces, sí es bien importante que, adicional a todo lo que hemos mencionado, e independientemente que quizás esto no lo diga a lo mejor el protocolo, sí tenemos que tenerlo para que a la hora de una inspección podamos nosotros demostrar que somos esenciales, que tenemos nuestros cumplimientos o lineamientos realizados y sobre todo también en las áreas bien establecidas, porque de nada nos va a servir que tengamos los protocolos, que tengamos los lineamientos, que seamos una empresa esencial, si llega el inspector y entra en nuestras instalaciones y los trabajadores están juntos. Entonces, sí tenemos que cumplir todo, desde lo que viene escrito en un lineamiento hasta el físico, donde están nuestros trabajadores. Y bueno, termino con esto para dar inicio a las preguntas que nos están realizando. Y bueno, como conclusión, de manera general, el retorno exitoso a los centros de trabajo requiere de la participación conjunta de toda la sociedad, por lo que debemos todos de participar con responsabilidad, privilegiando la salud y la vida. Se busca no solo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias, sino también mejorar su sentido de seguridad y pertenencia a la sociedad y en sus centros de trabajo, así como la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. Durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que siguen siendo ellas las que mayoritariamente se encargan de la supervisión escolar en casa. La reanudación de actividades en los centros de trabajo se deberá dar en un marco de no discriminación y con la estricta aplicación de sus derechos laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y condición de vulnerabilidad ante la infección del COVID-19. El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo y es necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso de la economía. Por eso, el desarrollo de México y la efectividad de las medidas son una tarea de todos y así transitar todos juntos hacia esto, lo que nosotros le llamamos una nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Gracias, Vanessa, por compartirnos. Vamos justos en tiempo. Voy a ir tratando de hacer la mayor número de preguntas posibles, tratando de sintetizar algunas que se repiten. Para empezar, tenemos varias que nos hacen preguntas del nivel del semáforo, en qué nivel pueden regresar las personas que pertenecen al tema de vulnerabilidad, dónde lo pueden consultar, desde cuándo se va a empezar a publicar. Ok. Bueno, miren, el semáforo nos marca desde el nivel amarillo, en rojo no y en naranja tampoco. Desde el nivel amarillo nos dice que pueden regresar con medidas muy estrictas, era lo que ya comentaba, en horarios diferenciados. Es decir, si la mayoría del personal entra a las 7, pues ellos van a entrar quizás a las 9 o a las 10, dependiendo que también sea un horario en donde el medio de transporte no sea algo que también esté en un pico, ¿sí? Entonces, la recomendación legal que yo les daría es esperarse hasta que ellos estén, o sea, que el semáforo esté en verde, ¿sí? El semáforo ya viene y nos dice que a partir del amarillo y verde pueden regresar. El amarillo pueden regresar con medidas muy estrictas y el verde ya pueden regresar sin problema. Mi recomendación es no exponerlos, ¿sí? Y preferentemente que regresen en verde. En adición al punto que está mencionando Ivette, Pilar, y para toda la audiencia que nos acompaña, esta es una actitud conservadora. Y es conservadora en el sentido de que tenemos que cuidar a nuestro todo personal y además al personal vulnerable. Y con mayor razón, si vamos a tener laborando al personal vulnerable en los centros de trabajo, debe de haber todavía mayores medidas para ello. Ejemplo, un gel, a él se le va a dar un gel específicamente para que él lo traiga siempre, no un lugar donde vaya y se ponga gel. Entonces, ¿qué tanto va a ser complicado de regresar a ese personal vulnerable para el centro de trabajo?
¿Y qué beneficio me va a dar tenerlo en casa laborando? Entonces, como bien dice Beth, lo recomendable y que nosotros señalamos de forma conservadora es que sea hasta que esté en verde para el personal vulnerable. Pero también, como comenta Ivette, en la cuestión de las políticas temporales se establecen los 3 colores. Y si las revisamos, la prohibición es al momento en que esté en rojo. Pero volviéndonos al color naranja, me habla que aquellas empresas no esenciales deben de tener operación reducida. Entonces, ¿a quién debemos de tener en la casa? Al personal vulnerable. Entonces, por eso menciona Ivette que el personal vulnerable, ni siquiera en color naranja, debe de estar trabajando. ¿Por qué menciono esto? Esto lo menciono como un fundamento o motivación de nuestra respuesta, porque muchos colegas o hemos escuchado que dicen, es que el personal vulnerable ya puede laborar y siempre y cuando no sea en rojo. Consideramos que si en naranja yo debo tener una operación reducida, pues quien no debe estar ahí es el personal vulnerable. Entonces, esa es la razón por la cual somos conservadores. De igual forma, hay estados, me he enterado, que hay estados de la República donde ni siquiera en esos colores debe estar el personal vulnerable. Entonces, tenemos que ver también dónde está nuestro centro de trabajo y qué medidas están implementando en esos estados, porque pues no va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que venga y te inspeccione tal vez, sino va a ser la Secretaría del Estado, y en virtud de que hay lineamientos internos por parte de la Secretaría de Salud de ese Estado, pues van a identificar que hay personal vulnerable y puede haber un cierre de la empresa. No es el deber ser, no es lo ideal, porque tenemos que partir de que todo esto es en base a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud y por el Consejo de Salubridad, por la Secretaría de Economía, IMSS y demás, es decir, por la Federación. Pero tenemos que ir viendo cómo esto se va modificando. También quiero aclarar que todo lo que aquí se dice es el día de hoy. No sabemos si mañana puede haber un cambio, no sabemos si mañana tal municipio vaya a señalar una restricción o a aperturar más una actividad económica, o no sabemos si el Estado de Nuevo León en específico va a emitir algún protocolo. Nuevo León está basándose en los protocolos de la Federación. Entonces, hay que estar alertas de lo que se va a seguir implementando, de lo que se va a seguir señalando por las autoridades. Y también en respuesta a la pregunta que realizabas, Pilar, fuera del personal vulnerable, en cuanto al semáforo, los niveles de alerta del semáforo van a basar respecto a ciertos factores, como son cuántos contagios hay en cada entidad. Hay nivel hospitalario para atender esos contagios. Eso es lo que va dando pautas para establecer qué lugar está o no en determinado color. ¿Cuándo vamos a saber? Veía alguna de las preguntas que mencionaban, bueno, ¿hoy dónde puedo ver eso? Es a partir del 1 de junio. Hoy no sabemos dónde nos encontramos. Lo ideal es que todos estos días, a las 7 de la noche, escuchemos lo que dice el secretario de Salud, verificar un día antes del 1, es decir, el 31, que se publica en las páginas de gobierno para saber en qué color nos encontramos. Hay en la página del coronavirus, y que en la presentación que les va a compartir Pilar a todos los asistentes, donde venía los lineamientos para espacios públicos y cerrados, al momento de entrar a buscar esos lineamientos, va a haber un documento de inicio, que no está visualizado ahí, pero hay un documento que dice Municipios de la Esperanza. Entonces, esos municipios de la Esperanza es donde no hay un contagio. Y ahí te viene por estado, por entidad federativa y por municipio. Quiero pensar que va a ser algo muy parecido. Entonces, hay que estar alertas en ese sentido. Espero haya quedado contestada la pregunta, Pili, tanto por Ivette y tanto por mí. Sí, de Sí, hecho, muchísimas gracias. Ay, perdón, Pili. De hecho, es muy probable que mañana, viernes, se publique el semáforo que va a empezar a circular para iniciar el lunes. Entonces, sí es bien importante que lo que les decimos hoy, quizás mañana ya no sea. Entonces, pero sí estén al pendiente porque ya López-Gatell lo publicó, que los martes va a estar señalando cuál es el semáforo federal, y a partir de este viernes se publicará el primer semáforo. Y será semanalmente, efectivamente. Así es. Gracias, Ivette. Gracias, Vanessa. Por ahí los links que comentaban y que estuvieron en la presentación, nada más como comentarios, se los estuve compartiendo vía chat. Entonces, si quieren accesar de una vez a ellos, pueden hacerlo en este momento. Adicional, se les enviará en la presentación.
Tenemos otras preguntas repetitivas en cuanto al IMSS. Mencionan que qué pasa si el IMSS no ha respondido ya hace una semana, no han tenido respuesta, qué se tiene que hacer al respecto. ¿Habrá que esperar más o cuáles serían los siguientes pasos? Si me permites contestar esa pregunta, Ivette, y completarla, que tú eres la abogada laboralista. Hay el secretario del Trabajo de Inspecciones Federal, Alejandro Salafranca, creo que se llama, le han hecho esa pregunta. Y a pregunta expresa, él respondió y la voy a señalar de forma literal como la escuché. Pues debe operar, en su forma peculiar como habla, dice, pues debe operar la afirmativa ficta. ¿Qué significa esto? Que si no he recibido respuesta, se entiende que se me autorizó. Es lo que señaló el director de inspecciones de un trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, una afirmativa ficta es que me estás autorizando el registro y por ende me estás aprobando ser una empresa esencial que puede iniciar operaciones el 1 de junio. Lo ideal es estar verificando. También sabemos que imaginemos el nivel de trabajo que tiene el instituto de cada región, de cada entidad federativa, para dar respuesta a un sinnúmero de solicitudes que seguramente se está haciendo. Entonces, pues ese término de 72 horas creo que no lo están cumpliendo conforme la pregunta que haces, Pili. Entonces, seguir en espera de esa aprobación, de esa respuesta, debe de llegar tarde que temprano, pero si para el 1 de junio no está, para esos 3 sectores considerados como esenciales, de acuerdo y lo grabamos a la voz del secretario, pues debe operar la afirmativa ficta. No sé qué opinas tú, Ivette. Sí, así es. Coincido con eso. Cuando desde el 18 que se empezaron a registrar, sí se colapsó el sistema, incluso no pudieron tener acceso. Posteriormente se modificó la misma pantalla del IMSS para la inscripción, para la autoevaluación. Y ahorita estaban tardando más de 72 horas para dar la respuesta. Ahorita creo que ya ha mejorado, creo que están están dando las respuestas en menos de 72 horas. Entonces, sí hay que esperar la respuesta y creo que ahorita ya está mejorando. Conforme vayan las industrias ya dando su aprobación, pues se va a ir liberando un poco también el sistema. Entonces, eso va a ayudar mucho. Y gracias, Vanessa, gracias. Se me olvidaba nada más. Perdón, Pili. Se me olvidaba nada más por ahí en el caso de los que no se pueden subir bien, hay que volverlo a hacerlo. Hay que volver a hacerlo para que quede bien ya la autoevaluación. Gracias, Ivette. Gracias, Vanessa. Hay otra pregunta también que quizás va un poco ligada. Bueno, voy a juntar varias. Una, la cadena de suministros de las nuevas esenciales están obligadas también a registrarse ante el IMSS. Y otra, preguntan o sea, las que ya son esenciales y están operando actualmente, como quiera, ¿están obligadas a registrarse? Bien. En respuesta a la pregunta, Pili, las que ya son esenciales y han estado operando desde el 31 de marzo a la fecha como esenciales, no están obligadas a registrarse. Únicamente están obligadas a registrarse de acuerdo a lo decretado en fecha 14 y 15 de mayo de este año, los nuevos sectores considerados como esenciales, que son la industria de la construcción, la industria de la minería y la industria de fabricación de equipos de autotransporte. Únicamente esos 3 sectores son los que se deben de registrar. Al momento en que se hace el registro en el IMSS, de hecho hay un manual también en la página de la nueva normalidad, hay un manual donde ustedes pueden verificar cómo empezar a hacer ese registro por si tienen dudas. Al momento en que se registran, hay una pestaña donde tú tienes que establecer qué sector eres y solamente vienen esos 3 sectores, no viene ningún otro. Entonces, aquellas empresas que son esenciales, pero no son de esos 3 sectores, no están obligados a registrarse. En cuanto a la cadena de suministro que mencionas, depende cada caso en particular. Y digo depende cada caso en particular porque esto es lo que ha generado un mayor dado de confusión porque sigue siendo ambiguo toda esta cuestión. Desde el 31 de marzo, todos nos preguntábamos, oye, ¿y qué pasa con la cadena de suministro? Y siempre un ejemplo muy claro que daba, imaginemos una empresa que fabrica alimentos
esos alimentos, de acuerdo a leyes no referentes al COVID, sino de acuerdo a leyes de normas oficiales mexicanas, deben de tener etiquetas. Y esas etiquetas deben de, para poder salir a la venta, deben de estar con ciertos requerimientos. Entonces, la empresa que hace alimentos, pues no se dedica a hacer etiquetas. Tiene a su proveedor de etiquetas. Entonces, imaginemos que ese proveedor, que es parte de la cadena de valor, parte de la cadena de suministro de la esencial de alimentos, pues esté cerrado. No le va a poder surtir etiquetas. Entonces, no va a poder vender la empresa de alimentos. Y al no poder vender la empresa de alimentos, pues va a haber un desabasto para toda la sociedad, siendo que es fundamental para hacer frente al virus el alimento. Entonces, ¿a qué voy con esto como ejemplo? En razón de esto, específicamente en Nuevo León, el secretario de Trabajo y el gobernador estableció, después de igual forma de estar analizando todas estas cuestiones, hasta estar adecuándonos ya con las interpretaciones, de que la cadena de suministro, como en este ejemplo de etiquetas, que es primordial para quien fabrica alimentos, debe de seguir operando. Pero finalmente no son esenciales. Entonces, si partimos de ese supuesto, si no son esenciales, pero indirectamente estoy operando, nosotros partimos que es el mismo supuesto para las nuevas esenciales en cuanto al registro. Es decir, si yo soy cadena de suministro, pero no soy una industria de la construcción, no soy una industria de minería, o no soy una industria que fabrique equipo de autotransporte, entonces no estoy obligado a subir el registro. Sin embargo, yo siempre les comento, revisen cómo está su alta de Hacienda, revisen cómo está su constitutiva. Todo ese análisis que deban de hacer es lo que les va a dar la pauta para determinar, ¿subo, me registro o no me registro? Porque muchas empresas o muchos centros de trabajo dicen, me prefiero inscribirme, prefiero registrarme, decir que soy, para que me den el registro y ya tener la autorización. Nada más que en el acuerdo del 15 de mayo del 2020, en la parte final se establece que todo esto es de buena fe. Se establece específicamente, lo debo de tener aquí, se los voy a leer. Se establece que es de buena fe y que en caso de que no se haya dado información veraz, se procederá a la clausura. Entonces, aquí lo que tienen que establecer es si en realidad soy esencial, de las nuevas esenciales, si en realidad mi cadena de suministro está enfocada totalmente a la industria de construcción para nosotros señalar que debemos de registrarnos, es decir, nosotros la empresa, y al momento de hacerlo, todo es bajo protesta y verdad, todo es de buena fe, y si les dan su registro, esperar a que en una inspección no vaya a la autoridad a decir, oye, pero es que tú no eres estos 3 sectores. Entonces, me gustaría, Ivette, que les comentaras también el ejemplo que platicábamos hace unos días respecto a las empresas de outsourcing que tenían la duda de que si ellas se tenían que registrar. Porque una cosa es, bueno, aquellas empresas que son empresas que producen, etcétera, y que tienen esa duda y fundada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso del outsourcing? Sí, creo yo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que se suba a la plataforma. Y yo siempre he sido más conservadora en esa parte de que tenemos que tener cuidado porque incluso puede haber por parte del instituto una responsabilidad penal hacia la persona moral. Entonces, sí tenemos que cuidar la información que subimos, porque hay empresas que dicen, oye, pues yo me pongo que soy, no sé, algo de construcción y ya tengo el permiso y en realidad en mi acta constitutiva no tengo nada que ver con la construcción y a la hora de una inspección nos vamos a dar cuenta, sí, tienes una autorización, pero no corresponde con lo que hace tu empresa. Y entonces ahí es donde puede surgir una responsabilidad penal para nuestro centro de trabajo, independientemente que pudiera haber una clausura o un cierre o una multa. Entonces, y por otro lado, también veíamos lo del outsourcing. Sabemos que la parte del outsourcing es algo que el gobierno federal ha estado cuidando e insistiendo y hay una reforma que por ahí está atorada en el Senado. Entonces, es bien importante para los outsourcing que tengamos cuidado con la información que se sube. ¿Por qué? Porque de por sí, ahorita estamos en una situación compleja y todos subimos la información, pero va a llegar un punto en que esto se estabilice y entonces el IMSS tenga información que quizás no es que no deba de tener, pero nos va a poner en el ojo del huracán, ¿no?
Entonces, sí tenemos que cuidar esa parte y no necesariamente tenemos que subirnos, si somos un outsourcing, al sistema, porque no somos una rama de la industria, ni de la construcción, ni hacemos partes automotrices, ni somos una minera, ¿sí? No sé Gracias, si quieren Ivette. Muy complementar. claro. Sí, muchas gracias a ambas. Ya vamos en tiempo. Me gustaría, ya para ir finalizando, unas últimas preguntas. Y pues bueno, nos quedamos con la tarea de ir contestando las que queden pendientes. Nos pregunta Lorena, ¿cómo aplicarían las multas en dado caso de no contar con alguna medida? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo aplicarían las multas en dado caso de no contar con alguna medida? Ok, bueno, yo voy a responder respecto a la Secretaría del Trabajo. Yo les digo que tengan mucho cuidado con eso porque es de 50 hasta 5,000 salarios mínimos, pero va a depender de la resolución, que puede ser esos 5,000 salarios mínimos, la mayor, que tratan de no aplicarla, pero bueno, no sabemos en estas situaciones si lo van a hacer o no, pero puede aplicar desde centro de trabajo hasta cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, yo diría que hay que cuidar mucho esa parte porque si no, se nos va a ir el monto muy, muy alto, ¿no? Y sumándole a lo que menciona Ivette en cuanto a la Secretaría de Salud, son multas más altas. Hay una Ley General de Salud y la Ley General de Salud establece en sus primeros artículos y en referencia a los artículos 412 y algo, que toda determinación por parte del Consejo de Salubridad General, toda determinación amparada por la Ley General de Salud, que es donde nos encontramos actualmente, debe de ser llevada a cabo de forma obligatoria. ¿En qué sentido? Que si nosotros no cumplimos con los lineamientos que se nos están señalando, no tenemos el protocolo, no tenemos las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, la Secretaría de Salud puede ir a inspeccionarnos y puede además clausurarnos. Y también, como bien dijo Ivette, puede haber hasta una sanción penal. Eso se empezó a decir al inicio cuando muchas empresas estaban renuentes a cerrar. La Secretaría de Trabajo salió a señalar que había emitido una guía interna para sus inspectores y que sirviera de referente para el Estado, para efecto de que primero se exhortara, hubiese una suspensión voluntaria y en el caso de no hacerlo, se emitiera clausura y si la empresa siguiese renuente, podrían darle vista al Ministerio Público. Entonces, es muy importante determinar que las multas pueden variar de acuerdo a la autoridad, ya sea de trabajo o ya sea de salud, y de acuerdo también al nivel de seguridad que se tiene en la empresa. Entonces, lo importante aquí es nosotros, es decir, cada centro de trabajo conoce su operación. Cada centro de trabajo sabe cuántos empleados tiene, cuántos son administrativos, cuántos son de operarios, a cuáles puedo mandar a casa, a cuáles no, qué debo de tener con mi personal vulnerable. Y hacer toda esta nueva normalidad, como le llaman, o nuevas políticas temporales, acorde pues al semáforo, acorde a si soy esencial o no. Vi una pregunta que decían, es que ¿cómo sé si soy esencial? Si expresamente estás, el centro de trabajo está en el acuerdo descrito, en el acuerdo del 31 de marzo del 2020, como actividades esenciales, eres esencial. Si expresamente se encuentra ahí. Y nos vamos al acuerdo del 14 y 15 de mayo, si eres uno de las nuevas esenciales, construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, fabricación. Entonces, eres esencial. Si no estás en esos tres supuestos, se considera no esencial. Pero a partir del 1 de junio, puedes iniciar operaciones, aún y no seas esencial, siempre y cuando estemos en un nivel de alerta que lo permita, es decir, verde, amarillo o naranja. Les voy a compartir la pantalla la semana pasada escuché a un colega señalar que en el Financiero había una presentación, una caricatura de cómo iba a ser esta nueva normalidad y cómo estamos todos, y me dio mucha risa al verla, se los voy a compartir, porque así es como vamos a estar el lunes. Es decir, no sabemos para dónde hacernos. La normalidad va a ser, oye, quédate en casa, sal, puedes seguir, no, espérate, alto, ya puedes salir, no, detente, vete despacio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es algo nuevo para todos.
esto es algo que pues tenemos que ir adaptándonos y viendo la mejor forma de cuidar la salud, que es el bien jurídico tutelado mayor, la salud y la vida, y de igual forma tener una reapertura económica necesaria para todos nosotros. Entonces, esto tiene que ir empatado, pero privilegiando la salud. Entonces, volviendo al tema de la cuestión de las multas, esa es la base. Y finalmente, lo ideal es que, pues, no se registren si no es necesario, si no están dentro de esos 3 supuestos, como dice Ivette, y cuidar todas estas medidas de seguridad. Incluso en la pantalla nada más aparecen esas 3 ramas de la industria. Hay muchas empresas que no son de otra rama y me han dicho, oye, es que me subí, es que no apareces porque no estás. O sea, nada más son las 3 nuevas esenciales que empezarán a partir del 1 de junio. Y posteriormente, cada semana tenemos que estar atentos a la publicación del semáforo. El día de mañana va a ser la primera publicación, así que hay que estar al pendientes, por medio de CAINTRA en los medios, regularmente les mandamos esa información. Entonces, hay que estar atentos a este nuevo semáforo que se va a implementar a partir del día 1 de junio. Mañana se publica, así que ya lo vamos a tener la próxima semana. Y eso es lo que nos va a ir dando la pauta para poder regresar a nuestra nueva normalidad. Y bueno, pues yo concluyo con eso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Gracias, Vanessa. De nada más me gusta Adelante, si una gustas para aclaración cerrar. de una pregunta que veo que es muy repetitiva, y esa no la respondimos. Mencionan que si en la página del INSA hay capacitaciones gratuitas y hacen examen para evaluar tu conocimiento del COVID. La pregunta aquí es si es obligatorio que cada empleado o trabajador tenga constancia profesional del examen. No es obligatorio, pero sí es parte de esta capacitación que debe de tener. Y a mí me gustaría hacerlo obligatorio como centro de trabajo para el encargado del comité, el responsable de llevar a cabo todas estas estrategias, obligatorio para él, y ver quién más lo puede llevar a cabo de forma opcional. Sin embargo, son medidas que se tienen de capacitación y que son parte de esos lineamientos. Pero pregunta expresa no es obligatorio. Y de mi parte también es todo. Agradezco la participación de los asistentes en todas las preguntas que han mencionado. Esperamos dar respuesta a ellas de forma directa con Pilar para que se las haga llegar a las que no quedaron contestadas. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Ivette, por compartir con nosotros, la verdad, que tan valiosa información en esta reactivación económica. Les agradecemos también a todos su participación por haber estado aquí con nosotros durante este lapso. Esperamos que la información haya sido de mucho valor para ustedes y para sus empresas. Y les recordamos que les vamos a hacer llegar el link de la sesión grabada junto con la presentación y los links mencionados durante la sesión. Y sin más por el momento, nos despedimos esperando verlos pronto en nuestros próximos webinars. El siguiente es Liderazgo y Estrés, cómo mantener la calma en la tempestad, y se va a estar llevando a cabo el próximo 3 de junio. Muchas gracias, que tengan todos ustedes un buen día. Gracias, hasta luego, Pilar, hasta luego, Ivette. Gracias, bye bye. Gracias.